Cada minuto se añaden 28 nuevas canciones a Spotify, 147,000 fotos se suben a Facebook, se publican 347,222 stories en Instagram, TikTok se instala 2,704 veces, los usuarios de Netflix streamean 404,444 horas de video, se envían 41,666 millones de mensajes de WhatsApp y 208,333 personas participan en una conversación de Zoom. Existía un total de 4.8 billones de usuarios de Internet a nivel mundial en 2020. Eso es un 59% de la población, o sea que 6 de cada 10 personas tienen acceso a Internet, las cuales invierten aproximadamente 6 horas al día navegando y consumiendo en redes. Un consumo que genera aproximadamente $1 millón por minuto en compras y transacciones online. La humanidad nunca había estado tan conectada como lo está hoy en día gracias al Internet, pero sobre todo jamás habíamos tenido acceso a tanta información con tan solo unos clics. Y es que la cantidad de información que se sube a redes sociales a cada instante es abrumadora, es una locura. Uno podría pensar que debido a la conectividad y al fácil acceso a información, el conocimiento y la verdad se convertirían en algo democrático, en algo accesible a las mayorías, y por lo tanto los foros de discusión sobre los temas sociales contingentes estarían abiertos al intercambio de diferentes ideas y perspectivas, y entonces así podríamos generar un consenso sobre lo que socialmente consideramos como verdadero. Sin embargo, todo ha sido un cagadero. Y es que de pronto la verdad empezó a sufrir una especie de privatización. Diferentes grupos de individuos comenzaron a reclamar la legitimidad de sus propias verdades al mismo tiempo que negaban, rechazaban e ignoraban las de otros, a pesar de que fuesen presentadas pruebas que refutaran o contradijeran sus argumentos. Esto simplemente no importaba. El discurso para intentar tener la razón se volvía más rígido, agresivo y personal, como es el caso de intentar debatir ideas con un nacionalista, un partidista, un terraplanista, conspiracionistas, aficionados al fútbol, fanáticos religiosos, magufos o con güeyes que hacen videos de crítica social que después suben a YouTube y nadie los ve. Y sí, yo soy y he sido varios de esos, y al chile muy probablemente tú también lo seas, pues muchos tendemos en cierto punto a defender y compartir nuestros puntos de vista y nuestras ideas, y en el proceso nos aferramos a ellas y creamos toda clase de discursos que les doten de sentido para que sean validadas por nosotros y al mismo tiempo también por los otros, y es precisamente aquí donde empieza a haber pedo. En la actualidad vivimos en un mundo donde no importa cuántas pruebas factuales o estadísticas o estudios se nos presenten para demostrarnos que lo que defendemos no es cierto, porque lo importante o lo real de este mundo no es lo que vemos, sino lo que interpretamos, lo que subjetivizamos de los hechos, y entonces lo que importa no es el suceso en sí, sino lo que sentimos o lo que creemos al respecto. Yo soy Anton y el mal viaje de hoy, posverdad. Ok, el pedo está medio jodido. Sí, pero primero, ¿cómo chingados llegamos a todo esto? Fue en el año 2016 cuando la palabra posverdad se puso muy de moda. Incluso el diccionario inglés de Oxford la eligió como la palabra del año, aunque en realidad esta y el fenómeno que representa ya existían desde mucho antes. La expresión fue utilizada por primera vez en 1992 en el ensayo Un gobierno de mentiras del dramaturgo serbio-norteamericano Steve Tesic. Tesic alertaba de los traumas ocasionados por las mentiras y ocultaciones de los sucesivos escándalos políticos de la época, que ocasionaron que los americanos no solo comenzaran a despreciar la verdad, sino que incluso conspiraban en su contra. Empezamos a percibir la verdad como sinónimo de noticia ruin, sin importar qué tan vitales para nuestra salud como nación fuesen esas noticias. Queríamos que los gobiernos nos protegieran de la verdad, escribía Tesic.
Toda esta mecánica resulta un tanto irónica, pues todos los dictadores hasta ahora tuvieron que trabajar duro para omitir la verdad, y nosotros, a través de nuestras propias acciones, estamos diciendo que eso ya no es necesario, que adquirimos una especie de mecanismo espiritual que es apto para desnudar la verdad de cualquier significado. Así que de un modo esencial, como personas libres, decidimos que queremos vivir en alguna especie de mundo mágico, un mundo de posverdad, donde parece que lo que buscamos es que se nos proteja de la verdad y la deshonestidad se vuelve algo de rutina. Queremos que nos dejen pensar que la realidad es como nosotros deseamos que ésta sea, sin importar lo que digan los especialistas o a pesar de cómo son los hechos. Las creencias juegan un rol muy importante en el mecanismo de las posverdades, pues estas se tienen que ajustar a las emociones y los deseos, y no a la evidencia empírica, no al mundo exterior, pues los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a las creencias personales. La posverdad se caracteriza por la indiferencia a la verdad, así como por la tolerancia y la distorsión, de manera que las lagunas entre la realidad y la imaginación parecen en un punto desvanecerse, siendo estas impregnadas por las emociones. La posverdad reduce el papel de las evidencias y se abalanza contra la dureza de los hechos y la delicadeza de los sentimientos. En la actualidad, como varios teóricos consideran, vivimos en una época de la expansión de la satisfacción sensorial emocional, de manera que la información es sustituida por la sensación, el entretenimiento supera la formación y los aspectos emotivos y de oratoria se sobreponen a los aspectos argumentativos de la información. Este término tiene como objetivo significar circunstancias en las cuales los hechos objetivos tienen menor influencia al formar la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Sin embargo, una posverdad es un pedo muy complejo, porque no se trata simplemente del acto de mentir, pues cuando se miente se tiene la intención de engañar, de manera que solemos crear y ofrecer pruebas que afirmen nuestra verdad, las cuales sabemos que son falsas. Por lo tanto, se realiza un esfuerzo para mostrar que lo que se sostiene corresponde con la realidad, que hay hechos que lo corroboran, pues quien miente busca que sus mentiras pasen por verdades. Existe un engaño. La era de la posverdad es una locura. Esta se caracteriza por la irrelevancia de la verdad y de los hechos. A eso se refiere el prefijo post, a la poca importancia de la verdad y no a la mentira en sí, de manera que la verdad no compite contra las mentiras, sino contra otras verdades. Cuando la posverdad se presenta en un discurso, se hacen afirmaciones y no se presentan pruebas, porque el mensaje se concentra en la emoción que provoca en el receptor y en reforzar sus prejuicios. No importa la evidencia, lo que importa es conectar con las ideas y con aspectos emocionales que impiden a una persona razonar cosas o darse cuenta de ellas. Y con esto producimos y reforzamos la tendencia a tolerar más el engaño y los proyectos que están basados en falsedades, provocando que se confundan los deseos con la realidad. Lo anterior promueve un pensamiento desiderativo, es decir, que está basado en los deseos, y entonces el receptor se ensordece ante opiniones que difieran de la suya, e incluso cuando éste es expuesto a evidencia en contrario, aumenta el grado de seguridad que tiene respecto a sus propias creencias. A este fenómeno se le conoce como tiro por la culata, y es muy común cuando se intenta sostener debates con alguien con tendencias fanatistas. Algunos defienden que la posverdad es la etapa de la posmodernidad, el momento en el cual el pensamiento moderno alcanza plenitud en el sentido común. Primero entendamos que la posmodernidad es el nombre que se le da a un periodo histórico señalado por la existencia de un denominado relativismo cognitivo, que es un sistema de pensamiento que afirma que no existen las verdades universalmente válidas, ya que toda afirmación depende de condiciones o contextos de la persona o grupo que lo afirma, o sea, tu verdad y mi verdad. Este sistema a su vez se sirve del escepticismo, de la ironía y de la fragmentación, valiéndose de contradicciones y deficiencias del racionalismo moderno.
como lo hacen algunas corrientes ideológicas New Age, como el mindfulness, el cual desmenuzaremos en otro video. Y cierto es que partiendo de esta perspectiva, no existen verdades universales. Todos los puntos de vista son socialmente circunstanciales, sin que exista uno superior, pues acá todos los puntos de vista son válidos. Pero todo esto no es tan simple, pues en el entorno posmoderno, la moral se torna individualista y subjetiva. Cada individuo es libre de portarse como más considere adecuado, promoviendo una ética de informalidad y espontaneidad que abre paso a valores egoístas como el consumismo y el éxito personal. Es importante entender que en gran parte la posverdad está fuertemente apoyada del emotivismo. Este se entiende como todos los juicios valorativos y más específicamente todos los juicios morales, los cuales no pueden pasar de ser más que expresiones de sentimiento y actitudes, en la medida que son de índole moral o valorativo. A su vez, los juicios morales, por ser expresiones de actitudes o sentimientos, no son ni verdaderos ni falsos. No se puede llegar a un acuerdo en un juicio moral por medio de los métodos racionales, porque no existe ninguno. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación parecen tener un rol activo en el surgimiento y la consolidación de la era de la posverdad. Estudios del Reuters Institute for the Study of Journalism, realizados en más de 20 países, han indicado que más de la mitad de los individuos muestreados emplean redes sociales como Facebook y Twitter como fuente principal de noticias. Esto se da a través de lo que comparten nuestros contactos en Facebook, grupos de interés o páginas preferidas, de manera que consideramos a estas redes como fuentes de noticias, aunque ellas mismas no se reconozcan legalmente como tal y por lo tanto evadan las responsabilidades en términos legales y éticos. Ahora bien, este mecanismo no es aleatorio, está determinado por los ya famosos algoritmos, los cuales operan en función de las preferencias de los usuarios detectadas por la aplicación, según lo que miras, likeas, comentas, sigues y prácticamente con todo lo que interactúas. Todo esto se transforma en datos que pueden emplearse de muchas formas, pero en el caso específico de los algoritmos les permite realizar cálculos, codificaciones y elecciones de contenido para mostrarte que estén muy alineados con tus preferencias e intereses. Por lo tanto, esto implica que estemos expuestos a contenidos que muy probablemente nos agraden y que no nos muestre contenido al cual podríamos ser renuentes. Y como simple experiencia de usuario esto funciona muy bien. Pero en la práctica esto desarrolla problemáticas muy complejas, pues buscando que la experiencia sea satisfactoria, se nos invita o empuja a través de diferentes avisos y formas de persuasión a formar parte de grupos de usuarios o comunidades con preferencias similares a las nuestras. Esto estimula la homofilia, que es la tendencia de los individuos a relacionarse con otros individuos sujetos a creencias o gustos similares a los nuestros. De modo que esto ocasiona que la experiencia de Facebook y otras redes sociales sea como vivir en una burbuja donde fluyen sin cesar noticias que nos van a gustar y que por lo tanto contribuiremos a divulgar. Nuestras creencias se ven reforzadas al evitar visualizar contenido que difiera de nuestra opinión o noticias de las cuales preferimos no estar al tanto porque pueden construir probables contraejemplos hacia nuestros prejuicios. La experiencia de Google también funciona así. Cada resultado de búsqueda está personalizado y responde a las preferencias y al historial de clics que generamos. Esto es un tanto paradójico, pues las dos fuentes de información más ocupadas en Internet, que son Facebook y Google, nos orillan a los cibernautas a que nos encerremos en nuestras propias burbujas de opinión, con tal de garantizar mayor retención, con tal de atraer mayor atención. Y el pedo de esto es que genera la ilusión de estar conectados con el mundo, cuando en realidad nos estamos alienando de él, porque creo que ya nos hemos dado cuenta que mayor conectividad no resulta en mayor empatía. No por estar más conectados somos más unidos. En el mundo actual nuestra atención está siendo bombardeada con toda clase de información, la cual en su gran mayoría tiene como único objetivo persuadirnos, ya sea para adquirir un producto que hace un minuto no sabíamos que necesitábamos o
para influir en la forma en la cual percibimos y pensamos las cosas. Internet se ha vuelto de todo, pero principalmente, como todo en este mundo capitalista, se ha vuelto un mercado. Desde una simple compra de un souvenir por Amazon o Mercado Libre, comida por delivery, cursos, etc., hasta la compra de drogas, información o el tráfico de personas. En fin, es un vasto mercado. Sin embargo, el ojo de las empresas hoy en día está puesto en el Big Data, es decir, nuestra información, tu información. Ya pasaremos a ello más adelante. Sin embargo, es importante tener claro que es gracias a esto que en realidad no importa quién seas, cuáles sean tus gustos y preferencias, cuál sea tu forma de ver el mundo o sesgos ideológicos. En algún lugar de internet existe uno o varios sitios con anuncios y publicidad de temas de tu agrado. Estos se servirán de tus creencias para presentarte un paraíso ideológico, un nicho justo para ti que te mantendrá enganchado junto con un grupo de personas que se reúnen en foros virtuales con el fin de compartir ideas que sigan una misma línea de pensamiento, una que esté bastante bien alineada con la tuya, sea cual sea. Lo anterior, por supuesto, resulta ser problemático, porque aunque esta mecánica de foros que validan y promueven ciertas corrientes de idea de entrada nos permiten de alguna forma conectar con internautas que tienen gustos similares a los nuestros, y eso obviamente nos resulta bastante agradable, por otra parte el lado negativo del asunto en realidad es muy desagradable y cruel. Para empezar, debemos de tener en claro un dato muy importante: el 51,8% de todo el tráfico de internet proviene de bots y el resto de humanos. Ok, pero ¿qué chingados es un bot? Un bot es una féresis de robot, o sea, una forma de decir robot, pero sin el ro, porque como ya sabemos, a nuestros vecinos los gringos les encanta silenciar algunas letras, así como grupos oprimidos y movimientos sociales latinoamericanos. Como sea, estas madres son programas que pueden simular el comportamiento humano dentro de internet, realizando automáticamente tareas repetitivas como enviar mensajes, emails o realizar posteos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Tareas que para una persona serían casi imposibles o muy tediosas de realizar, como crear un chingo de cuentas falsas para simular la interacción humana, hinchando artificialmente el número de visitas o seguidores y promoviendo atacar ideas de forma masiva e influir en debates. Ahora bien, existen diferentes tipos de bots, entre los cuales se encuentran el rastreador o indexador web, que investiga y recopila información de sitios en internet automáticamente. Los de respuesta rápida, que son utilizados en juegos o sitios de subasta online. Estos brindan la posibilidad de tener respuesta de manera más rápida y efectiva que un humano. Los editores web. Estos bots son utilizados para ubicar y corregir errores de edición en sitios web, como las faltas de ortografía o los comentarios que incitan al odio. También están los chatbots. Estos son los más populares del listado, debido a que interactúan y se comunican con las personas en redes sociales, al desarrollar una nueva identidad o de hecho suplantarla de una persona. Así es. Aún en la extremadamente diminuta posibilidad de que tu crush te comience a seguir en Instagram, recuerda que existe el 51,8% de probabilidad de que ese perfil sea un bot y no tu crush. Sin embargo, no solo sirven para jugarle una triste broma a tu desalentado corazoncito. En realidad, estos bots son muy peligrosos, pues generalmente son utilizados para difundir propaganda política o apoyar a determinadas organizaciones. También están las granjas. Una granja de bots produce usuarios falsos de redes sociales con la finalidad de aumentar el número de seguidores de una cuenta o de alarmar a los usuarios con noticias falsas, o sea, posverdades. La forma en que lo hacen es compartiendo un verguero de mensajes de forma simultánea para impulsar de manera deliberada determinada información. El Big Data es también una industria en la cual las empresas como Facebook, Twitter y Google se dedican a comprar y vender datos recopilados de sus usuarios. Tales datos, una vez sometidos a un examen con el uso de algoritmos de inteligencia artificial, pueden resultar en patrones psicométricos bastante precisos de individuos o grupos, detectando sus gustos, sus afinidades y presunciones para poder utilizarlos en la toma de decisiones y en la gestión de comportamientos determinados,
Data Analysis, que son usados para la venta y promoción de ideas e ideales. Los métodos de Data Analysis fueron utilizados por la empresa Cambridge Analytica para crear perfiles de personalidad a través del análisis de datos, con el fin de crear anuncios políticos, muchos de ellos basados en informaciones falsas o en llamamientos emocionales con mensajes específicamente diseñados y enviados a millones de lectores. Por lo tanto, el Big Data no solo sirve para manipular mercados, sino que también ha resultado ser útil en procesos políticos, como con el caso del triunfo de Trump, del Brexit y de Bolsonaro en Brasil, quien utilizó mensajes de WhatsApp para difundir importantes cantidades de desinformación, rumores y noticias falsas. En el escenario político, la verdad objetiva pierde espacio, a la vez que se recurre más a las emociones y a las informaciones falsas o distorsionadas, creándose un entorno pleno de posverdad, de forma que se considera que no existen solamente verdades o mentiras, sino que lo que existen son una especie de afirmaciones ambiguas que no son exactamente verdad, pero que tampoco llegan a ser mentiras. Y así podemos ver que en la era de la posverdad la honestidad ya no debería de ser una cualidad exigida a los líderes. Como afirmaba un artículo llamado El arte de la mentira por la revista The Economist, la verdad ya no es manipulada o debatida, se hizo secundaria. Son los sentimientos y no las evidencias las que importan en este tipo de discurso. El constante bombardeo de propaganda política y noticias manipuladas han generado una fuerte tendencia en la vida cultural y en el mundo político al recelo en relación por los expertos y las fuentes creíbles de información, pasando a ser señalados como corruptos y sin escrúpulos. Y aunque nuestras democracias hoy en día son más factuales que nunca, debido a esta contradicción que genera desconfianza ciudadana, la gente optó por elegir los datos o la verdad que más se adapta a sus creencias y costumbres. Y ahora nos desvanecemos en un escenario de noticias falsas, donde hay ligereza a la hora de hacer afirmaciones, irrelevancia de la verdad, de la investigación, del conocimiento y de los hechos, y con ello paralelamente un aumento del pensamiento mágico. Y podemos ver una repercusión directa de esto en el escenario político, que aunque no es nada nuevo, que es un escenario en donde la demagogia y la falsedad han desempeñado siempre un papel muy importante, ahora los políticos ya no tienen cuidado en ingeniar mentiras. Ahora simplemente afirman lo que sea que se les venga en gana sin importar si es verídico o no lo es. De modo que la verdad es un asunto al cual hoy somos indiferentes. Lo que importa es lo que se siente, lo que importa es gustar. En teoría, las redes funcionarían como un contrapeso a los conglomerados de la industria cultural, pero la realidad es que la tecnología se ha vuelto apenas una herramienta para esto. Esta se ha delimitado en ambientes socioculturales específicos y tiene la tendencia a potenciar ventajas y desventajas del entorno. Las redes sociales han contribuido a que las personas despejen la complejidad de las situaciones sociales y busquen refugio en cosmovisiones simplistas, intentando encontrar aquello que confirme sus creencias. Y este fenómeno ha contribuido fuertemente en el modelo de negocios de este tipo de empresas. Teniendo como base el uso de algoritmos, se instauraron nuevos modelos de tribalismos, promoviendo una negación a los individuos con posturas contrarias. Y entonces emerge un mundo virtual que está colonizado por intereses comerciales y políticos inconfesables. Con esto también podemos observar que el pueblo y la ciudadanía, que ya eran de por sí instrumentos para la industria del entretenimiento y la información, se van transformando poco a poco en una gran base de datos. Y esto va empujando a la política a volverse un accesorio de las muestras de opinión, convirtiendo programas políticos en meros planes de marketing. No hay hechos, solo interpretaciones. Actualmente, como hemos visto con la pandemia o el terraplanismo o las teorías conspiracionistas, el problema de comunicar los resultados de la ciencia al público es que éste los considera irrelevantes, y debido al condicionamiento que nos hemos creado resultado de invertir decenas de horas por semana en redes sociales, reforzando nuestros sesgos cognitivos, pues resulta desagradable un contenido cuyas ideas son diferentes a las que nosotros ya creemos. Es importante mencionar que todas estas dinámicas son potencializadas debido a la forma en que funciona el negocio de la atención, donde, como ha mencionado el CEO de Netflix, la competencia es todo aquello que pueda captar la atención de los usuarios, desde programas de TV,
YouTube, otra plataforma de streaming, la lectura de un libro, una conversación, una ida a caminar o incluso tus horas de sueño. Y es importante mencionar que han aumentado los medios de información que gracias al internet han encontrado un lucrativo nicho de mercado en la difusión de prejuicios, manipulaciones y rumores sin fundamentos. Y es que pareciera que mientras más información consume una persona, más queda atrapada en sus prejuicios y sus sesgos cognitivos gracias al algoritmo. Así que delante de todo este mal viaje surgen muchas preguntas, como ¿qué hacer? ¿La posverdad es inevitable? ¿Acaso su relatividad ética y sus fake news llegaron para quedarse? ¿Cómo cuestionarnos a nosotros mismos? ¿Cómo tener una vida examinada si la crítica de mis creencias presupone cierta incomodidad y dolor? Y además vivimos rodeados de plataformas que nos permiten satisfacción continua, homofilia y el constante refuerzo de nuestras propias formas de pensar y de ser. Tessic aseguraba que la etapa de la posverdad era también la etapa del desaliento, un tiempo en que se anunciaba no existir una solución para la desigualdad social, una época en donde los sin nada ahora serán renombrados como los jamás tendrán. Las circunstancias que propician la deshonestidad han aumentado, mientras que aquellas que nutren las honestidades van en declive. Y lo cierto es que si mentimos es porque es posible adulterar la realidad sin que la mayoría de las veces seamos culpados por ello. Así que en este mundo que gira en un vacío despegado de una base de realidad objetiva, donde se pretende enriquecer sin producir, promocionar la igualdad sin promover bienes y oportunidades, hacer política sin respetar los deseos de la mayoría y edificar humanos que adopten comportamientos narcisistas apartados de un bien común, del colectivo, sin considerarse antiético, donde son rechazadas las utopías y donde es mucho más viral aquello que apela a nuestras bajas pasiones y al odio que aquello que es sencillamente cierto. Es urgente que fortalezcamos la formación y el pensamiento crítico de la ciudadanía y entender que hay verdades que aunque no pueden ser alcanzadas, pueden ser consensuadas. Y esto es un tema que se tiene que tomar en serio. La información falsa y los rumores se difunden rápidamente como nunca antes había sucedido y además con un sentido de impunidad. Por otro lado, también existe la tendencia generalizada en la vida cultural y en el mundo al recelo en relación a los expertos y a las fuentes confiables de información. De modo que paradójicamente podemos ver que más acceso a la información no trae consigo usuarios más informados. Esta era crea escenas cargadas de angustia, con marcadas tendencias a la violencia, donde participan individuos que se aferran con uñas y dientes a sus líderes y creencias, aunque tengan frente a sus ojos la evidencia que les contradiga. Retomando un poco el pensamiento de Hannah Arendt, quizá el objetivo principal de la dominación totalitaria no sería alguien profundamente dogmatizado, adoctrinado y disciplinado, sino personas para quienes ya no existe la distinción entre el hecho y la ficción, entre lo falso y lo verdadero. Hoy sabemos que la verdad no se limita a datos, por más fiables que estos sean, y tampoco a grandes reflexiones. Para Hegel, la verdad no era una moneda, pues lo falso es en un momento de la verdad ya no más como falso. O sea que no existe la verdad pura y la mentira absoluta. O la neta, quién sabe, al chile ese güey cada quien le entiende lo que puede. Por lo tanto, es posible hacer afirmaciones mayoritariamente verdaderas o parcialmente mentirosas. Una verdad fuera de contexto cuenta como una información falsa. Aún así, se puede mentir y decir la verdad, y también al decir la verdad, mentir. La posverdad es algo visceral, no puede ser derrotada con simples llamamientos a la verdad de los hechos. Necesita ser afrontada en su propio campo. No podemos seguir desafiando a las distopías de las posverdades con simples llamados a la racionalidad. Es necesario que se les haga oposición siendo capaces de reconocer no solamente lo racional, sino también lo afectivo y las emociones en los hechos. Pienso que el reto que representa la posverdad es que ahora más que nunca es necesario insistir en tener una concepción total de la verdad, que no sea únicamente unilateral, sino que considere no tan solo enunciados analíticos, empíricos, métodos y técnicas, valores y normas, sino también sentimientos, impulsos, memorias, inclinaciones y actitudes. De manera que es necesario ser humanos que piensan, que sienten y que reaccionan para entonces poder navegar en la complejidad social de lo que ahora se denomina verdad.
bien, pues eso es todo por hoy. Si el video te ha gustado, no olvides dejar un buen like, un comentario y si no estás suscrito, ¿por qué no estás suscrito? Suscríbete. Gracias por ver este video hasta aquí, eres genial, intenta no morir y nos vemos en el próximo Mal Viaje.